Agradezco profundamente a la Escuela Freudiana de Montevideo, en especial a aquellos miembros que hacen posible su realización, que lo llevan adelante, este dispositivo del SAE que nos invita y nos hace pasar una vez más por los textos de Lacan, leer a Lacan para trabajar con otros analistas nuestra lectura, nuestras preguntas. Es algo que valoro mucho en mi formación como analista de la Escuela Freudiana de Montevideo. Bueno, elegí, como Octavio ya dijo, Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, que es uno de los textos de los escritos. Y en septiembre de este año se cumplen 64 años de este texto, donde Lacan teoriza sobre su práctica y presenta su reflexión teórica sobre su práctica en el discurso de Roma, que es donde trabaja este texto. Me pareció importante tomar este texto de los escritos en nuestra época, hoy, donde impera en algunos que se dicen psicoanalistas lacanianos el desprecio de la palabra. Acuerdo entonces con que llegó el tiempo del retorno a Lacan, así como le sucedió al propio Lacan allá por los años 50, cuando escribió este texto, en el 53, La cosa freudiana, y propuso un retorno a leer la letra escrita por Freud. ¿Por qué? Porque hay psicoanalistas que tienen su prestigio hoy, ¿no?, que conocen la obra de Lacan y que sin embargo hoy plantean no la articulación de la palabra con intervención en lo real y lo imaginario, sino directamente el desprecio de la palabra. El desprecio de la función fálica, que como Lacan lo dice en el seminario 20, que estuvimos trabajando aquí el año pasado en el SAE, hay un goce fálico en la palabra, pero no debemos olvidar la función fálica, que tiene que ver por el hecho de que somos parletres vivientes atravesados por el lenguaje. Lacan propone en este texto, y lo hace con estas palabras: una justa vuelta al estudio de las funciones de la palabra, en una clara oposición a la propuesta de la ego-psicología. Se opone a toda orientación objetivante en el análisis, aberración de las nuevas tendencias en psicoanálisis que apuntan a la psicología del yo, ortopedia psicológica que hoy en día no termina aún de dar sus frutos. Noten la actualidad de estos dichos de Lacan, donde la palabra está devaluada en pos de las supuestas intervenciones en lo real, por los propios psicoanalistas que se dicen lacanianos. Los psicoanalistas de la ego-psicología inventaron un yo libre de conflicto, un yo apto para la función de adaptación o adaptar el mundo a sus necesidades. Cuando Lacan, en el discurso de Roma, que es este texto, Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, al cual Isidoro Beck llama manifiesto lacaniano, como manifiesto surrealista, justamente cuestionó que la ego-psicología se había quedado con el yo y el ello mal leído y habían dejado de lado la interpretación de los sueños, la psicopatología de la vida cotidiana, el chiste y su relación con el inconsciente, haciendo a un costado los términos más vivos de la experiencia del psicoanálisis, inconsciente y sexualidad, cuya mención misma pareciera que debiera borrarse. Lacan tuvo que volver a retomarlo y articularlo con el yo y el ello. No se trataba de uno o del otro, como ahora se pretende. ¿Cuál elegís, Lacan 1 o Lacan 2? Para no degenerar la técnica del psicoanálisis, propone recuperar el sentido de su experiencia. Afirma en este texto que la técnica no puede ser comprendida ni por consiguiente correctamente aplicada si se desconocen los conceptos que la fundan, y esos conceptos no toman su pleno sentido, sino orientándose en un campo del lenguaje, orientándose a la función de la palabra. Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, es decir,
función de la palabra en el campo del lenguaje. Palabra vacía y palabra plena en la realización psicoanalítica del sujeto. El psicoanálisis no tiene sino un medio, la palabra del paciente. No hay palabra sin respuesta. El sesgo más ingrato de la función de la palabra en análisis es el de la palabra vacía, en el que el sujeto parece hablar en vano de alguien que, aunque se le pareciese hasta la confusión, nunca se unirá a él en la asunción de su deseo, dice Lacan. No se trata en la anamnesia psicoanalítica de realidad, sino de verdad, porque es el efecto de una palabra plena reordenar las contingencias pasadas, dándoles el sentido de las necesidades por venir, tales como las constituye la poca libertad por medio de la cual el sujeto las hace presentes. En la exposición del caso del hombre de los lobos, los caminos de la búsqueda que Freud procede lo confirman. Freud exige una objetivación total de la prueba mientras se trata de fechar la escena primaria, pero supone, sin más, todas las resubjetivaciones del acontecimiento que le parecen necesarias para explicar sus efectos en cada vuelta en que el sujeto se reestructura, es decir, otras tantas reestructuraciones del acontecimiento que se operan, como él lo expresa, nachträgend, retroactivamente. Es más, con una audacia que linda con la desenvoltura, declara que considera legítimo hacer en el análisis de los procesos la elisión de los intervalos de tiempo en que el acontecimiento permanece latente en el sujeto, es decir, que anula los tiempos para comprender en provecho de los momentos de concluir que precipitan la meditación del sujeto hacia el sentido que ha de decidirse, del acontecimiento original. ¿De qué nos habla Lacan en este texto? De la reescritura que se produce en un análisis a partir de la rememoración, es decir, de la historia que se reescribe. Freud tuvo el genio de decir que el retorno de lo reprimido no transcurría nunca por el mismo lugar que la primera traza, pero hay identidad entre la represión y el retorno de lo reprimido. Pero esa identidad es construcción del analista, que está construyendo el inconsciente de la cura. No se trata de que el paciente recuerde escenas traumáticas, porque el análisis es una producción traumática. El análisis es una segunda escena que convierte en traumáticas escenas que no lo eran. Y ese es el precio del análisis.